transparente y una gran fiesta. Pero a mí me preocupa en todo este caminar electoral. Hemos visto muchas inconsistencias, hemos visto una ley 026 que ojalá, José Antonio, sea la última vez que se utilice en Bolivia esa ley. Ojalá. Yo lo vengo diciendo hace unos meses atrás, esa ley es nefasta para el proceso electoral con sus reglamentos. Entonces, ¿qué es lo que veo? ¿No? Y creo que es importante hacer análisis más allá de ver quién ganó o quién perdió. Hay dos cosas bien claras. Y creo que los bolivianos debemos tomar estos temas como las puntas de lanza de aquí en adelante, especialmente los que han sido elegidos, ¿no? El primer tema, yo te diría, algo que no es menor, las subnacionales en Bolivia, este periodo electoral sigue ocurriendo dentro un modelo masista, porque el masismo es el que ha armado el modelo electoral. Por eso 3 días antes de la elección pueden cambiar candidatos, pueden inhabilitarse, partidos desinstitucionalizados, candidatos que se venden al mejor postor, partidos que se venden al mejor postor, un desastre total. Sin convicción, sin ideología, sin principios. No importa. Partido este era de izquierda, ahora es de derecha para esta elección. De derecha es de izquierda, de centro, los candidatos van y vienen. Pero al mismo tiempo, se han llevado estas elecciones en un país que sigue siendo profundamente centralista. Entonces, creo que es importante el hecho de que, como ya no tienes la hegemonía masista en los resultados, tienes también una presencia de diferentes candidatos con diferentes agrupaciones, no hay hegemonía por nadie. Por lo menos traduzcamos eso o volvamos eso en una oportunidad para debatir desde las regiones, exigir el debate de las autonomías, o lo que se llame al final. Creo que eso es bien importante. Una de las cosas que yo miraba a los candidatos, ¿no? Que con sus promesas y sus obras, imagínate, Bolivia debe ser uno de los pocos países donde tienes candidatos que hablan de grandes obras sin plata. Y la gente está discutiendo que este va a ser el tren, que este va a ser el teleférico, le va a aumentar 3 sin plata. Son entidades totalmente, no quiero usar la palabra quebrada, porque el Estado nunca quiebra, pero con, digamos, unos déficits en flujo de caja tremendo. Y donde además el 85% de los recursos se lo agarra el centralismo. Entonces, eso genera, y este es el punto que quisiera tocar, eso genera pues una distorsión no solo, digamos, desde el punto de vista jurídico, ¿no? que la Constitución dice que hay autonomías, pero en realidad no hay, sino genera un problema de incentivo que me preocupa. Porque cuando el centralismo acapara los recursos y la decisión, porque no solo te quita la plata y te dice que te va a dar, sino para qué te va a dar también, es un problema de incentivos que se da con todos ahora los personeros electos, porque cuando, repito, el centralismo concentra esos recursos y la decisión, los gobernadores, los alcaldes, dejan de competir por eficiencia, dejan sus trabajos y empiezan a competir por quién está más cercano al poder nacional, por transferencias más rápidas, por favores, por permisos, y el centralismo chantajea a las regiones y chantajea a los gobernadores y a los alcaldes. Por eso, no sé, pues en la historia de Bolivia hemos visto, ¿no ve? Más de una vez, el alcalde o el gobernador que fue opositor toda la vida, pero cuando fue elegido gobernador o alcalde, se rinde a los pies del centralismo y del gobierno. Y dice, no, claro, los odio a estos desgraciados, pero me tengo que llevar bien nomás, porque no me dan plata.
Entonces, ese diseño que tienes hoy, en la forma de que administrativamente y políticamente está constituido el Estado, es un diseño que premia la obediencia al centralismo y castiga la, la eficiencia, la innovación. Entonces, todo el debate público dentro de las alcaldías y gobernaciones es que nos deben plata, es que no nos dan plata, es que nos han quitado el IDH, es que nos han reducido. Y se ha vuelto una cosa tremenda donde al final lo que tienes es un municipio o una gobernación con pocas competencias reales, porque sin plata, hermano, no hay competencia, es sencillo, sin autonomía tributaria suficiente, con transferencias fiscales que vienen a veces atrasadas. No puedes hacer obras no porque eres incapaz necesariamente, sino porque no tienes plata. Y el gobernador y el alcalde quedan reducidos, esto es lo peor de todo, creo yo, porque lo he visto además de cerca, a gestores de escasez. No Sí. gobiernan, mendigan, ¿no? A mí me decía, Jaime, ¿por qué no has sido alcalde, gobernador? ¿Para qué? Para irme a hincar todos los lunes al Viceministerio del Tesoro y Crédito Público y al de Inversión Pública. ¿No? Ni siquiera el ministro los atiende a los gobernadores y los alcaldes, ¿no? Entonces, cuando una autoridad subnacional se dedica más a peregrinar por recursos que a resolver problemas, el ciudadano percibe pues que no hay un gobierno cercano y todo se vuelve la lógica del poder central. Entonces yo creo, y quisiera que invitar a los bolivianos a que pensemos en eso. Ok, ya tenemos ahí los ganadores y los perdedores, pero por lo menos de cómo está la cosa, tengamos en agenda, ¿no es cierto?, dos temas. Uno, porque creo, presumo, no estoy seguro, pero creo que un gran porcentaje de las autoridades elegidas van a estar de acuerdo y están de acuerdo que el centralismo es excesivo. Entonces, que se vuelva el punto número uno de agenda común entre todos los elegidos. Y el segundo elemento, como empezábamos, ¿no? De gran democracia, la fiesta democrática, qué bárbaro, Bolivia tiene 35,000 candidatos en las subnacionales. Sí, pero 26,000 han sido inhabilitados. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué te demuestra? Bueno, yo te hablo como víctima de la inhabilitación de todos estos procesos, ¿no es cierto? Que por la coma, el punto, a pesar de no tener deudas y demostrar de no haber tenido deudas, no, pero ya pasó el plazo para demostrarlo, siento mucho. Entonces, he escuchado analistas decir, José Antonio, que es muy bueno que todas estas candidaturas, la participación de más de 180 y no sé cuántos agrupaciones y partidos y tantos candidatos demuestra una democracia sólida, transparente. No, mentira. Primero es un elemento que demuestra fragmentación política, un mapa político altamente disperso, que claro, en apariencia parece pluralismo y democrático, pero en Bolivia creo que esa proliferación no expresa realmente una competencia sana de ideologías, de partidos, de candidatos, sino más bien representa la decadencia de esa institución que se refleja a través del proceso electoral, ¿no? Refleja que no hay programas, que las candidaturas son altamente personalistas, que las plataformas y las alianzas son netamente coyunturales, hay sellos, acuerdos, todo eso en cuanto a táctica electoral, no es por doctrina, no es por coherencia, no es por tener un programa de gestión real, es simplemente una competencia de favores de posiciones, ¿no? Yo mismo, nuestro equipo Alianza por la Libertad, he escuchado de ciertas agrupaciones políticas o partidos decir, Jaime, metele hermano, salvanos, porque si esta vez no sacamos no sé cuánto por ciento,
nos quitan la sigla, o sea, ni siquiera es porque hay una coincidencia Sí. ideológica, es simplemente salvemos siglas, hermano, a ver qué siglas van a morir este año en esta elección si no participan, tal, ok, esas son más baratas que estas que pueden descansar en esta oportunidad, digamos. Entonces el proceso electoral en Bolivia, que quede claro, se ha vuelto un mercado de siglas, sin programas, y la política, creo especialmente a nivel regional, local, genera estos feudos, ¿no? Estas personalidades, se vuelven pactos de oportunidad, de reparto de cuotas. Bueno, y vamos a ver, ¿no? Entrando en más detalle, esas gobernaciones, esas alcaldías donde no hay gobernabilidad si no hay pactos. Bueno, ojalá sean pactos que se hagan por el bien de la ciudad o el departamento y no sean pactos netamente políticos. Yo te doy esta pega a cambio de esto, apóyame en esto y te doy el oficial mayor, la oficialía mayor, la administración de finanzas te la doy a vos a cambio de que tus concejales son mis amigos. Entonces yo creo que eso es algo que hay que cambiar. Entonces, en resumen, creo que hay dos misiones fundamentales para todos los bolivianos, que nazca desde abajo como tiene que ser. Uno, la exigencia de terminemos de desmontar este centralismo, la oferta 50-50, aunque es 50 de nada, de no hay plata, pero por lo menos es un buen comienzo, y que sea el momento de reflexionar y decir, este sistema electoral no sirve. Creo que eso es importante. Ahora, Jaime, ¿el espíritu de la ley es lo que está fallando o es que también son los administradores de esta ley que están, bueno, mal utilizando aquello para favorecer a ciertos sectores, Jaime? A ver, yo te diría que eh, hay una combinación de dos factores. Una ley tan burocrática para el proceso electoral, que te pide el sellito, que la coma, que el certificadito de esto, que el certificado de otro, y no valen si no son 90 días. Todo eso genera un colapso burocrático. Ujú. Entonces, la lógica es clara, ¿no es cierto? Mientras más cosas, requisitos, papeleos y cosas pidas, eso genera una posibilidad de un estancamiento burocrático bien grande, pero al mismo tiempo la izquierda y especialmente el masismo ha aprendido esto de los sistemas electorales de la izquierda, que lo hacen tremendamente complejo, porque justamente esto viene adicionado al otro, que es la alta discrecionalidad por quienes revisan eso. Ellos pueden decir, no, le falta el QR. Bueno, yo he escuchado eso. Su Ujú. certificado de idioma, Ah, ya, sí. que hay todo un mercado de certificados de idioma. Y bueno, alguien ha presentado, por ejemplo, ha participado, digamos, en dos elecciones, ¿no? Ha participado en la anterior elección municipal y ahora quería ir de presidente, pues, presentó su certificado de idioma, rechazado porque el certificado tiene que ser de máximo 90 días. Oye, pues sí, es el certificado que he usado yo en la anterior elección, no, ahora ya no vale. ¿Pero por qué? Actualizado. Pues, no, actualizado. O sea, cuando ya metes esas cosas, además en la norma en ningún lugar dice eso, solo dice certificado, no te dice de qué fecha es, Ujú. ¿no es cierto? Además se supone pues que yo igual mi diploma de la universidad me he graduado una vez, y ese es mi diploma, ¿no? Que no voy cada 90 Claro. días a actualizarlo, ¿no ves? No tiene sentido. Entonces, además si hablas un idioma, se supone que hablas pues, el idioma, no te olvidas cada 90 días. Aunque hago la aclaración ahí que eso del idioma es todo un tema, ¿no? Ahora, entonces cuando tienes una ley burocrática con pasos, con cronogramas que te hacen la cosa imposible, con fechas que se hace a propósito para, por ejemplo, el hecho de que hasta 3 días antes de la elección puedes cambiar candidato, 3 días antes, Sí. ¿no? ¿Eso qué es lo que hace? Que se vuelve un elemento también de mucha corrupción, de discrecionalidad y de negociación. Claro, si yo tengo, digamos, un curul libre, un cargo libre y solo necesito el nombre, mientras va Claro. llegando la elección y ya se van acomodando y la gente ya va viendo más o menos por dónde va la cosa, los partidos empiezan a negociar también esos cargos.
el precio va Sí, subiendo también, ¿no? Mira, te has quedado sin partido, yo tengo aquí un espacio, hermano, cuesta tanto, tanto cuesta. ¿no ve? Mm, Entonces, todo el proceso electoral, con su ley, la alta discrecionalidad que existen. A ver, te doy unos cuantos ejemplos, José Antonio, de lo que tenemos que cambiar en este país, que es algo evidente, ¿no es cierto? Que no solo que has tenido partidos que un día estaban habilitados y han presentado sus candidatos, y a las 2 semanas los han inhabilitado a los partidos, ¿no? sí. Pero es la misma ley, ¿qué cambió en 2 semanas? Es que una cosa que ha cambiado es que el órgano electoral ha cambiado sus cabezas también. ¿Te das cuenta? Entonces, eso significa que hay interpretación muy subjetiva de las cosas. Las leyes tienen que ser claras, blanco o negro, cambie quien cambie, el resultado tiene que ser el mismo, ¿no es cierto? Primer tema. Segundo, y veamos a nivel generalizado de este tema, y lo repito siempre, ley, constitución y reglamento dice que tiene que haber primarias en una elección nacional. No hubo primarias. No hubo. ¿Por qué? Porque los antiguos políticos se dieron cuenta que si había primarias los sacaban a todos. Se ponen de acuerdo. Se pone ese sistema de acuerdo para decir que no haya primaria, no ha habido primaria. Segundo, más allá que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con las normas, hay que cumplirlas. El partido tiene que estar listo, autorizado 90 días antes de cualquier elección. Hay partidos que no han estado listos y sin embargo han participado en la nacional y en la subnacional. No han estado listos. Los 2 años de residencia para los que estaban afuera. En la nacional ha habido candidatos que no han estado los 2 años consecutivos en Bolivia y han participado. Nadie les ha dicho nada. No solo eso. En las subnacionales hemos visto a unos que los han autorizado y a otros que no. La ley también dice, y la Constitución, la ley y los reglamentos, que 90 días antes de la elección, si estás en cargo público, debes renunciar. Renunciar. ¿Quién ha renunciado? Además, ahorita tenemos alcaldes electos que han sido alcaldes y siguen de alcaldes, no han renunciado. Y van a seguir siendo. Han hecho campaña. Han hecho campaña con los bienes del Estado. con los bienes claro. Y ha pasado lo mismo en las nacionales, ¿no ve? El mismo presidente. No ha renunciado al senador. Nadie ha renunciado, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿por qué se puede obviar esos temas legales? ¿Por qué? Porque no se cumple la ley, se hacen acuerdos internos, se ponen de acuerdo el órgano electoral con los partidos en una mesa y se ponen de acuerdo. Y dicen, ok, vamos a hacer así, esta vez así, esta vez, se ponen de acuerdo. Entonces, si vos no tienes silla en esa mesa, estás afuera. Pues eso no es democracia. Ahora sí, debo poner énfasis de que la ley y sus reglamentos es tan compleja que es lógico que la misma complejidad de la norma hace que la norma sea casi imposible que se cumpla. Porque tú puedes, el papel aguanta todo. Hay otra cosa, un incumplimiento, por ejemplo, del órgano electoral hace años, décadas. La ley electoral dice que el programa de gobierno que presenta el candidato, ese programa de gobierno se tiene que cumplir al 100%. Oye, pero si hemos tenido candidatos, he visto en los debates que ni siquiera sabían que tenían un programa de gobierno. Y les han preguntado, ¿dónde está tu programa? Tu programa dice, y decía, ay no, es que nos hemos equivocado, había sido de otra ciudad, se han equivocado los del partido, ¿no? Otro que dice, es que recién me han llamado de candidato, no he leído el programa, ¿no? Pero, sí. Pero la ley dice que el programa se presenta oficialmente y se archiva en el órgano electoral, o sea, para las elecciones nacionales o nacionales, pero mira lo que dice la ley. Dice que en el periodo de 5 años, el partido en gobierno y el candidato tienen la obligación de cumplir cada año mínimamente el 20% de su programa. 20% sí. Y dice que el órgano electoral fiscalizará la ejecución del programa. Y que cada 6 meses va a haber un informe al órgano electoral diciendo cumple o no cumple. ¿Tú has escuchado una vez el órgano electoral diciendo si el programa de Evo en su segundo o tercer mandato o de Arce ha cumplido o no ha cumplido? Nunca.
¿Mm? ¿Por qué? Porque ustedes se han puesto de acuerdo, esa partecita no la vamos a cumplir. Ah, también dice, por si acaso, que la cabeza o de los, digamos, de los directorios de los partidos, tiene que tener alternancia hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. No se ha dado. No se ha dado. Y es más, dice que no pueden participar en las elecciones si no tienen esa alternancia. Pero han participado. Y así, hermano, podemos hacer una lista todo el día de cómo una de las leyes capaz, más vapuleadas, donde más le meten mano, que le dan la vuelta, que le hacen ajustitos aquí y allá, es la electoral. Entonces, si la ley electoral por el cual nosotros elegimos nuestras autoridades ya empieza con estas cosas, no voy a generalizar, pero sí podemos cuestionar la solvencia moral de muchos de los que participan en el proceso, ¿no es cierto? Y por eso, querido hermano, y quiero aclarar, aprovechar para aclarar, que por eso nosotros no hemos participado en el proceso electoral. O sea, no es porque no queremos participar o no queremos apoyar a nadie, porque lo que pasa es que no queremos formar parte de este sistema corrupto prebendado, ¿no? No queremos nosotros ni creemos en reciclar y ayudar más bien a que este sistema fracasado siga con vida. Por eso es más de lo mismo. Te encuentras en la mayoría los mismos actores, las mismas prácticas, los mismos incentivos perversos. Entonces, apoyar a esta decadencia es traicionar lo que nosotros los liberales defendemos. Entonces, y nosotros no nos vamos a meter por pegas. Nosotros no hacemos las cosas por pegas, hacemos por principios, ¿no? Entonces, por eso es que cuestionamos más bien todo este modelo y creemos, por eso, que para entrar al sistema es para destruirlo, para desmantelarlo. Y hay que entrar con suficiente poder para hacer esos cambios. Nosotros no estamos aquí, yo siempre decía, porque me han dicho, Jaime, séte alcalde, séte gobernador, hemos hecho una encuesta, tú ganarías. Y le hemos dicho, yo les he dicho a esos partidos, que nosotros no estamos aquí para negociar cuotas, cargos, alianzas de corto plazo. Porque has visto, ¿no? El mismo presidente llega con un partido y a las 24 horas ya no es del partido. Ya no tiene nada que ver, ¿no ve? Entonces, no estamos nosotros para eso. Estamos construyendo una alternativa que cambie las reglas del juego, ¿no? Entonces, sí, apoyar a cualquier candidatura dentro del esquema actual sería para nosotros convalidar aquello que queremos transformar. Y ojo. O ser parte, ¿no? Claro. Ser parte de la promiscuidad política. Exacto. Y por eso quiero decirlo con claridad. Eso no es tibieza, por si acaso. Eso no es neutralidad. Es coherencia con los principios. Por eso no hemos participado. Y bueno, ahora, Jaime, lo que se puede observar de estas elecciones subnacionales es que no han habido, o se podría decir, verdaderas proyectos, ¿no es cierto?, a futuro. Son individualidades, ¿no es cierto?, que han entrado a candidatear para concejales, para alcaldes, gobernadores. Esto va a ser un zafarrancho, es una bomba de tiempo, porque todos van a tirar por su lado. No hay ideología en estas en estos elegidos, Jaime. ¿En cuánto va a afectar esto precisamente para la lucha del 50-50 que se ha dicho que tiene que ser importante para arrancar? Mira, es bien importante tener ideas compactas, comunes, a pesar de que hay toda esta mezcolanza ahora. Por eso yo planteo el tema de cambiar la ley electoral y plantarse duro contra el centralismo como la misión común, que a pesar de diferentes partidos, agrupaciones, candidatos de último momento, gente que en muchos casos ni siquiera tiene la meritocracia suficiente para estar en el cargo que están. A pesar de todo eso, creo que hay metas comunes. Y ojalá
no sean otra vez de 5 años de alcaldes y gobernadores que simplemente se apegan al poder porque no les queda otra y se vuelven mendigos, como te decía, de recursos, sino que realmente promuevan un cambio desde abajo. Por supuesto, la forma en que hemos explicado que funciona el sistema electoral y el hecho de que tienes esta fragmentación tan grande en la política subnacional, eso va a hacer que sea muy difícil que muchas cosas se hagan realidad, pero al mismo tiempo creo que si individualmente se ponen todos de acuerdo de que lo importante es hacer cambios, pues a pesar del agrio limón, ojalá en 5 años se pueda hacer una dulce limonada, digamos, ¿no? Pero depende de cada una de las personas, porque ni siquiera depende de los partidos. Los partidos son vehículos que no sirven para nada. El partido es un taxi, como se dice, es para ir de un lado al otro y después te bajas del taxi, ya no importa. Pero ojalá, más bien también, viendo con optimismo esto, ojalá de esta pluralidad salgan nuevas figuras también que se perfilen, ¿no es cierto?, para participar de la política, reconociendo que el problema de Bolivia no solamente que le falta plata, sino que es un problema moral de principios muy grande que tiene el país, instituciones destruidas, una justicia que no funciona, y por eso habría que decir, he llegado a ser gobernador o alcalde con esta ley 026, que es una desgracia. Promovamos el cambio desde abajo, pidamos a nuestros senadores, diputados, un proyecto de ley de cambio. He visto con muchísimo agrado el anuncio ayer, es más, hasta, hasta de alguna manera con mucha humildad me he sentido correspondido cuando el órgano electoral ha anunciado ayer formalmente que van a revisar la ley y las normas. Sí, sí. Porque hasta para ellos se les ha vuelto un dolor de cabeza controlar un proceso electoral con tantas idas y venidas, ¿no es cierto? Reglas simples, contundentes, claras, transparentes, y no importa quién está al cargo del órgano electoral, la ley es la ley y se tiene que cumplir, ¿no es cierto? Y que se acabe esta situación donde, y lo voy a decir públicamente, algo que es mi percepción. Siempre se ha creído que el órgano electoral ha estado cooptado, controlado y maquinado por el MAS. Yo creo que no es tan así. Capaz en su momento, pero hemos visto un órgano electoral, nosotros en la experiencia en mi candidatura, que parece un órgano electoral más tomado por los politiqueros y los partidos tradicionales. Parece que tienen más entrada al órgano electoral que el mismo masismo en su momento, ¿no? Entonces, terrible. Porque si los fiscalizados controlan al fiscalizador, imagínate el resultado que vas a tener. Así es. Bueno, muchas gracias, Jaime, por estas reflexiones, por esta observancia que has hecho y dos puntualizaciones de que se tiene que cambiar precisamente la ley electoral, ¿no es cierto?, para que beneficie a la ciudadanía en general, y dos, de que ahora los gobernadores, los elegidos, tienen que ir y apuntalar el 50-50. Así es, querido José Antonio. Un abrazo grande. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Bien, ahora sí nos vamos hasta Cochabamba. Ya está con nosotros Ronald Centeno Yabé. Aquí. Amigos, ¿qué tal? Voy a continuar. No se vayan porque estoy tarde 3 minutos a la siguiente entrevista. Ya me deben estar buscando como locos ahí. Sí, aquí está. Ya está. Me acaban de mandar hace un minuto el link. Vamos a estar con Douglas Romay en el Buen Día. Programa 777. Aquí va. Participantes. Ya está conmigo en este instante Jaime Dun, a quien le voy a dar la bienvenida
al programa. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día de Dios, qué gusto verte. Douglas, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Un gusto estar aquí. Gracias a ti, hermano mío, por tenerte en el programa. Sé que andas con una agenda muy apretada. Te he estado viendo ayer con Nico Sanabria y me ha gustado una parte de la que has dicho. Son ganadores de elecciones, pero no tienen plata. ¿Qué van a hacer? Nada. Yo dije nada. Ahora tú eres el experto en esto. Dime tú, ¿qué van a hacer los ganadores de estas elecciones? ¿Hay o no hay platita? Como dice tu amigo Rodrigo Paz Pereira. Bueno, imagínate si el centralismo que acapara cerca del 85% de los recursos dice no hay platita, imagínate el 15% que queda, ¿no es cierto? Esa es una realidad. Y es una realidad que durante la campaña se ha hablado, nunca se ha hablado, y más bien se ha hablado lo contrario, ¿no es cierto? Mega obras, puentes, ríos, que van a tener no sé cuántos puentes encima, el tren que de aquí para allá, el teleférico que le va a salir una pata por aquí, grandes gastos, grandes promesas. Y claro, uno ve candidatos que están hablando de cosas que no tienen plata, o sea, sin financiamiento. Y eso termina, una buena intención termina siendo al final una mentira, no porque no se quiera hacer, sino porque no existen los recursos. Bolivia tiene un déficit fiscal de 5.000 millones que se ha reducido en 2.000 millones por la reducción de la subvención, pero al final faltan 3.000 millones. Y con esto termino esta parte, Douglas. Sí hay que reconocer y hay que decirlo públicamente que durante toda la crisis económica, y esperemos que eso cambie ahora, a los que más les recortaban recursos era a los gobiernos subnacionales. O sea, el gobierno centralista, para acaparar todo, agarraba lo que más podía y les cortaba lo más que podía a las gobernaciones y las alcaldías, universidades. Pero no solo eso, por ser un tema netamente politizado, porque la política fiscal ha sido siempre politizada, solo la gobernación o la alcaldía masista recibía más recursos y la otra no, porque está en contra, digamos, ¿no? Claro. Y eso ha hecho de que el centralismo desde el punto de vista fiscal se vuelva el extorsionador fiscal. Ese es su nombre, ¿no? Bien. Jaime, apelando siempre a tu didáctica, yo quisiera que nos grafiques un poco el panorama que vamos a tener nosotros los ciudadanos de estos 9 departamentos, incluida la ciudad del Alto, son 10 alcaldías. Pero gráficamente, o sea, ¿cuánto de plata tiene esta familia con 10 hijos? ¿No? Claro que para esta familia no es como en todas las otras, no todos tus hijos son iguales. Hay hijos mimados, ¿no? Y los mimados son los que son parte de este matrimonio. Papá, mamá, y hemos logrado tener un hijito, ¿no? Que ha salido del esfuerzo de ambos. Los otros son como que el hijo del pasado que ha tenido uno de ellos. Evo Morales ha logrado tener, hermano mío, acceso a alcaldías y acceso a gobernaciones. Y este nuevo matrimonio tiene que repartir la plata, se dice que por igual. ¿Cómo es que va a ser esta familia? Edman Lara, Rodrigo Paz Pereira, no han tenido muy buenos resultados. La gente no ha confiado en sus candidatos, ¿no? La gráfica es interesante y quiero apelar a tu didáctica, por favor. ¿Cuánto de plata les va a distribuir esta familia a estos 10 hijos que han logrado beneficios? Alcaldías, particularmente. Si quieres tocar gobernaciones, lo harás también. Adelante. Sí, a ver, imagínate, veamos primero lo macro, ¿no? Lo macro, el Estado boliviano, porque así lo poco que hay y todo lo que falta de alguna manera en gran parte se redistribuye, ¿no? Entonces, tienes un gobierno con un déficit fiscal de 12%, estás hablando señor, te faltan 50.000 millones de bolivianos más o menos, ¿no es cierto? Es el hueco. Una deuda pública interna y externa de cerca de 47.000 millones de dólares.
Entonces, desde ahí viene. Ahora, veamos la estructura financiera de gobernaciones y departamentos, a grandes rasgos, cómo funciona. Las gobernaciones, primero, no son autónomas financieramente, ¿no? A pesar que habla la Constitución de la autonomía, no son autónomas. Sus ingresos van a provenir principalmente de tres fuentes: regalías hidrocarburíferas, que ya no hay, o hay muy poco, se han reducido un 70%. El IDH también, que se ha reducido. Ahora ha subido un poco con el precio de los combustibles, y transferencias del Tesoro. Entonces imagínate, ¿verdad? El gobernador tiene que hacer obras con plata que ni siquiera sabe de dónde va a venir, y todavía tiene que hacer un presupuesto, y mucho depende del precio internacional de los hidrocarburos, digamos. Entonces las gobernaciones la tienen complicada. Entonces, al final, esa es la situación. Ahora, cuando tú ves casos particulares, tú ves, por ejemplo, caídas en ingresos de casi el 70-80% en muchos casos, por estos conceptos, te digo, en las gobernaciones, y la pérdida más masiva, te diría yo, de recursos estaría entre Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, ¿no? Tarija es un ejemplo estructural, lo llamaría yo, de manejar presupuestos de 4.000 millones de bolivianos al año, hermano. Se le da a reducir casi a 1.000 millones, 1.200 millones, ¿no? Entonces, pero ¿sabes cuál es el problema? Que los gastos se han mantenido en muchos casos muy, muy por arriba. Muy altos. Muy altos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira cómo ha cambiado el país. Antes del masismo, de cada 100 bolivianos que iba a una gobernación o prefectura, se llamaba, o alcaldía, 80 bolivianos iba a inversión y solo 20% a gastos administrativos. Es más, había una norma por ahí que los masistas han hecho desaparecer, una ley era, una ley, que prohibía de que tú gastes más administrativamente que en obras. Creo que era hasta un tema penal. Hoy en día se ha dado la vuelta. Ahora se ha dado la vuelta. Más bien, tú tienes alcaldías y gobernaciones que el 80%, 70% es gasto, y 20% o 30% en lo mejor de los casos es inversión. Imagínate cómo se da la vuelta. ¿Y por qué? Por el crecimiento masivo que ha tenido el Estado. Cuando hablamos de 550, 600 mil empleados públicos, incorpora obviamente gobernaciones e incorpora alcaldías. Entonces esto ha distorsionado los presupuestos de tal manera que, para ponerlo en perspectiva, las gobernaciones tienen un presupuesto más o menos de 5.200 millones de bolivianos, las gobernaciones. Pero los sueldos y salarios de todo el Estado son de 50.000 millones. Entonces imagínate, la 10ª parte de la planilla es lo que le llega a las 9 gobernaciones. Y por el otro lado, cuando tú ves el presupuesto de las empresas estatales, la mayoría deficitarias y que no sirven, las empresas estatales juntas tienen un presupuesto que es 4 veces más alto que las 346 alcaldías juntas. Y tienen un presupuesto que es 9 veces más alto que las 9 gobernaciones juntas. Empresas estatales deficitarias, habrá que mencionar esto. Exacto. Entonces, yo una vez le decía a un potencial candidato, cuando me hablaba de que quería apoyo en la candidatura, y hablaba de los recursos y no sé qué, le decía: hermano, si hablas de recursos, te conviene ser mejor el asistente del subgerente financiero de yacimientos. Él maneja más plata que 200 alcaldías juntas. y además, mira lo irónico de esto, querido Douglas. Esta gente en empresas estatales que manejan 9 veces más recursos que las gobernaciones, 4 veces más que las alcaldías, son personajes, uno, que ni siquiera sabemos quiénes son, y dos, nadie los ha elegido. Y manejan más plata que todos los alcaldes juntos, ¿no es cierto?
se ha convertido en negocio este tema de la administración del Estado, ¿no? Bueno, grandes negociados se dan, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, no, además se ha vuelto un tema de un centralismo secante en el manejo de recursos y por supuesto el que maneja más recursos es el que más negocios puede hacer, ¿no? Y a eso se ha reducido digamos, el manejo de la cosa pública desde el punto de vista fiscal, ¿no? Y además, otra vez, insisto, que habla la misma Constitución del 2009 de autonomías, pero autonomías ¿en qué? Bolivia lo que ha hecho de alguna manera así descentralizar algunas responsabilidades, pero no descentralizó el poder económico. Por eso las gobernaciones y las alcaldías no gobiernan, hermano, sobreviven. Claro. Gobernadores y alcaldes no son autónomos, se convierten en los limosneros del Estado a partir de mayo, cuando sean alcaldes, porque van a ir a tocar las puertas de Rodrigo Paz Pereira. Así es. Que a propósito, por la gráfica que tú dices, está muy ocupado dándole la plata a las empresas estratégicas deficitarias más que a ellos. Lo que deberían hacer alcaldes y gobernadores es tocar las puertas y decirle, cierre esas empresas y todo lo que llevan esas empresas vaya distribuyéndolo de mejor manera entre alcaldías y gobernaciones. Es que hay que empezar a discutir esos temas. Yo decía, no solo, decía en un programa anterior, querido Douglas, decía, hay dos temas importantes. Uno, empezar a hablar de la descentralización. Ya no tienes la hegemonía masista que impedía la discusión amplia y transparente de la autonomía, o lo que se llame al final, autonomía total, parcial, no sé qué se llamará, federalismo más, discutamos todo, creo que, y eso tiene que nacer con una propuesta de las regiones, porque sin plata van a morir. Y segundo, el cambio a todo el proceso electoral. Y obviamente cuando hables del tema de descentralización, hablar de esto, de descentralización de recursos y atribuciones, y no solo eso. Oigan, bolivianos, yo les diría ahorita, ya estamos cansados de hablar de eso del pacto fiscal. Son décadas que hablamos del pacto fiscal. Ya no se trata de pacto fiscal, hermano, se trata de competencia fiscal, que es otra cosa. Competencia. ¿Qué diferencia? Hay diferencia bien grande, ¿no? El pacto fiscal es de toda la torta de impuestos que tenemos aquí, ¿a cuánto le va a tocar a cada uno? La competencia fiscal es, papá gobierno, vamos a repensar esto. Las regiones vamos a colectar impuestos y vamos a ver como región cuánto te damos a vos. Claro, nosotros que somos los que cobramos, te damos a ti lo que te corresponde. Primer tema. Entendimiento mutuo. Claro. Y segundo tema, competencia fiscal, ¿por qué se llama? Porque las regiones tendrán que tener la posibilidad de generar sus propios impuestos, tasas, y tener sus propios recursos, pues, ¿no? Y no estar mendigando. Lo que propones lo escuché ayer en las propuestas que tiene Otto Richter, que me parecen interesantes, ¿no? O sea, el gobierno primero agarra nuestra plata, la distribuye primero lo que le corresponde y luego nos da lo que nos sobra. Basta de eso. Nosotros, las regiones, tenemos que hacer todo este tema. Me parece interesante. Mira que coinciden Jaime con Otto Richter. No, y otra cosa importante. Competencia fiscal, ¿qué significa? Bueno, el IVA no sé, en el departamento X va a seguir siendo 13%, pero yo puedo como departamento Y decir, no, en mi departamento va a ser 10%. O sea, y eso te lleva a mayores inversores a tu departamento. Pero lógico, por eso dice competencia fiscal se llama. Competencia. Entonces, no me conviene invertir en Potosí, me tengo que ir a Santa Cruz, por decirte, donde además de tener mayor cantidad de población, tengo mayores posibilidades de crecer y de vender mi producto, no en una tiendita, en varias sucursales, en varios anillos. Correcto, compitamos. Y compitamos también dentro de la competencia fiscal, tiene que ver con burocracia. Va a ser más simple hacer trámites en mi departamento que en el otro departamento. Claro, Potosí podría decirme, no te vayas, gato, no te vayas, quédate con nosotros y te vamos a dar muchas más ventajas. Es decir, ya, vamos a cobrarte, qué sé yo, 10 años labura aquí, gratis, ¿no ven? Y te hacemos los trámites no en 2 semanas, en 72 horas.
tienes todo en regla. Así O sea, es. eso puede traer inversores también. Y algunos dicen, me conviene Potosí porque yo me dedico a la minería. Claro, claro. Entonces, y otra vez, justamente por las diferentes características regionales, geográficas que existe, Potosí, Oruro, la misma La Paz, tendrán, por ejemplo, mucho énfasis en los impuestos y regalías mineras, digamos, ¿no? Ujú. Versus otros Ya, departamentos que no tienen tantos recursos naturales, digamos, ¿no? Cambiarán su claro. lógica. No como ahora el impuesto es así para todos, punto, cumplen, me lo dan a mí y después yo decido a quién se lo devuelvo. Pues no, pues, Amén, diré, ¿no? ¿no? No, 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 no nos tomes el pelo. No, claro, ¿no? Entonces Jaime, hay que cambiar eso, ¿no? Y además, obviamente va a haber impuestos nacionales también. Ahora, yo ujú, personalmente, además, como liberal que soy, me opongo a todo tipo de impuesto, al menos que no sea para lo justo y necesario para hacer funcionar al Estado. Pero ese Estado, ya sea a nivel central o a nivel subnacional, tiene que ser pequeño y fuerte. A mí una de las cosas que me ujú. preocupa, por ejemplo, con esto de hablar de la descentralización, es agarrar y decir, muy bien, a las gobernaciones y alcaldías les damos más recursos y más atribuciones, pero de pronto se vuelven más gordas sumadas juntas que todo el Estado antes de descentralizar, ¿te das cuenta? Ujú. No quieres Ya. generar centralismos nacionales que los vuelvas ahora centralismos locales. ¿Te das cuenta? Ujú. Entonces, de Sí, sí, esas sí. cosas hay que hablar. Y hay que hablar, obviamente, de alcaldías, gobernaciones también, menos burocráticas, menos dependientes del centralismo, pero al mismo tiempo más cerca de su gente, con capacidad de generar sus propios recursos y también menos burocráticos. Y eso va a hacer de que la actividad económica en las regiones empiece a florecer y empiecen a competir, ¿no es cierto? Te Ujú. piden hoy en día hasta para poner una peluquería en algunas alcaldías licencia ambiental, hermano, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, capaz las peluquerías en otra ciudad en otro departamento ya no te lo pidan porque se han dado cuenta que es ilógico, ¿no? Bien. Entonces, eso Jaime, necesitamos. Jaime, quiero hacerte una consulta, pero como preámbulo voy a utilizar esta curiosidad de la gente. O sea, y te pido que respondas breve porque nos vamos a tomar el resto del tiempo para charlar del tema, ¿ya? Gonzalo José Bueso, alguien que yo sospecho que es muy, muy ligado al gobierno, o por lo menos simpatizante de él, dice acá. Gato, un saludo para Jaime Dun. ¿Qué le parece la votación que obtuvo Javier Iturralde en la ciudad de La Paz? ¿Qué entendió que lo que él entiende es libertario? ¿Y para cuándo el partido de Jaime Dun? ¿Qué dices a esto? Bueno, creo que no está en discusión lo que es liberal y libertario, pero lo que sí es bien importante la constitución del nuevo partido, Alianza por la Libertad, que ya está encaminado el tema. Esperamos en máximo 2 meses empezar la recolección de firmas a nivel nacional. Estamos con una Ya. estructura a nivel nacional y a nivel internacional. Y por supuesto estamos abiertos, con todas las puertas abiertas, para que se puedan sumar a este esfuerzo todos los bolivianos que quieran un cambio profundo en Bolivia y que estén convencidos que no se trata en la política nacional de cambiar quién va a la cabeza, de elegir alcaldes, gobernadores, concejales y presidente. No se trata de cambiar Ujú. quién va a la cabeza, se trata de cambiar todo el sistema que está por atrás, porque ese no cambia. Ese tiene de inquilinos cada 5 años, ese sistema tiene de inquilinos cada 5 años diferentes personas, pero el sistema en sí sigue siendo el mismo El sistema sistema, y el corrupto. sistema es el sistema es el que me preocupa. Mira, ese sistema ha hecho que el levismo vuelva refortalecido Así es. eh, en estas elecciones subnacionales. Y me preocupa el resultado de estas elecciones subnacionales porque nos vamos a ir a unas nacionales en poco tiempo, 2030, y le puede ser muy, muy fuerte a cualquier persona que quiera ir contra el sistema, tratar de ganar las elecciones, porque estos amigos hacen política, vuelven y son millones, de alguna manera engañan a la gente y lo consiguen, ¿ya? Así es. Yo siento que contigo, Jaime, estoy hablando con el próximo presidente de Bolivia. Yo siento eso.
Sin embargo, siento también que vas a tener competidores muy fuertes que van a aparecer el 2030 con carita de opositores, pero que en realidad van a ser enviados de esta manera de hacer política de Evo Morales, que van a confundir a la gente, van a dispersar el voto y el boliviano boludo, desconocedor de la política, va a votar por muchas personas, ¿no? Dirán, por ejemplo, roba pero hace, ¿no? Déjale que me golpee, si me golpea es porque me quiere. Y van a dejar alternativas como la tuya morir en el intento. Y el sistema va a hacer que la gente desconfíe hasta de ti. ¿Qué piensas hacer para eso, para el 2030? Aprendiendo de lo que ha pasado en las nacionales anteriores y aprendiendo de estas subnacionales. Sí, y primero, querido Douglas, haciendo una aclaración, hoy, en este momento, en esta coyuntura, en esta fecha y esta hora, me ha tocado estar liderando esta Alianza por la Libertad. Y como tenemos coordinadores y cargos a nivel nacional, todos somos interinos. Todos somos interinos hasta que el partido, de acuerdo a las normas estatutarias que tenga aprobadas, haga las elecciones. Para el 2030, evidentemente estamos trabajando como Alianza por la Libertad. No se trata de la candidatura de Jaime Dun, sino de Alianza por la Libertad. Si me toca estar, voy a tomar con mucha humildad y responsabilidad el cargo, pero si aparecen nuevas figuras que pueden hacerlo mejor, voy a ser el primero en levantarles la mano, porque no se trata, y lo digo siempre, nosotros no apoyamos a personas, apoyamos a ideas y a principios. Y una de las cosas muy importantes que queremos empezar a hablar con todos los bolivianos siempre, y lo hacemos dentro de nuestro partido de manera conjunta, y lo digo yo cada vez que puedo, querido Douglas, Bolivia tiene ese problema en ese sistema, y ese sistema falla y no funciona, y funciona en contra de los bolivianos, porque Bolivia tiene una crisis más grave que la crisis económica, es la crisis de falta de ética, de falta de principios, de falta de valores. Tiene una crisis moral Bolivia, y eso es lo que hace que ese sistema siga vivo. Mira, yo lo pongo de la siguiente manera. Mira, la economía, querido Douglas, es el reflejo de decisiones humanas. ¿Okay? Entonces, cuando una sociedad empieza a aceptar de que ser corrupto no está tan mal, la cosa es que robe pero que haga, que cree que no importa eso de la justicia, siempre se arregla con unos pesos, y no está mal eso de que se pueda colocar candidatos aquí y allá. O sea, hay una crisis moral muy grande en el país, y ese es el sistema, es un sistema amoral. Entonces, el mismo hecho de que tengas un gobierno que cree que gastar más de lo que se tiene no importa, eso es inmoral también, porque eso genera inflación, le quita, hermano, los ahorros a la gente sin que la gente se dé cuenta. Eso es inmoral. Entonces, yo tengo una convicción personal muy grande, que una economía no colapsa primero en las cuentas o en los indicadores económicos, colapsa primero en los valores de la gente. Y eso es lo que te genera al final una crisis, ¿no? Cuando la moralidad, se pierde la ética del esfuerzo, del mérito, de la responsabilidad, el no rendir cuentas, el no ser transparente, el aceptar, porque una sociedad cuando calla aceptar que un expresidente pueda tener un hijo con la novia de su hijo. Cuando tenemos un expresidente con casos de pedofilia, con órdenes de arresto, una justicia que no actúa. ¿No has visto a Levo, hermano, en conferencia de prensa con el Loza? Un hombre que está siendo buscado por la justicia. Eso es inmoralidad absoluta. Y el sistema ese es inmoral. Por eso hay que desmantelarlo. Ahora, para que este sistema inmoral no gobierne, obviamente nosotros tenemos que jugar un papel muy importante, empezar a cambiarnos también. Ese término de, lo vamos a elegir a él, roba pero hace, es lo mismo que se dice, por ejemplo, de déjalo, me pega porque me quiere.
digamos. Imagínate. Y si seguimos con esa concepción criolla de aceptar las cosas, vamos a seguir nomás gobernados por corruptos y por inmorales. Así Un es. cambio de sistema exige también un cambio de mentalidad ciudadana y esperemos que en estos años así se dé. Y Yo siento, Jaime, por dime, eso, dime. querido Douglas, lo llamamos los liberales la batalla cultural. Es una Ujú. batalla cultural. El problema no es la falta de dólares, no es la falta de combustible. Es un tema cultural. Y Ujú. por eso, a quienes me critican y dicen, el Jaime está loco, quiere trabajar para 2030. Hermano, estamos en 2026, tranquilo, hay tiempo. No, no hay tiempo. Más Ah, bien, yo veo que el tiempo es muy corto para el 2030 para todas las cosas que tenemos que hacer, porque no solo es la conformación de una estructura política contundente, grande a nivel nacional e internacional, sino es al mismo tiempo la tarea de nuestra escuela liberal de lograr convencer a la gente, porque la tenemos que convencer, no la podemos obligar, que ser liberal, que el Estado sea pequeño, que ser moral, que tener ética en nuestras decisiones y que si llegas a un cargo público es por meritocracia, no porque alzas una bandera, es un trabajo inmenso, inmenso. hay alguien que en TikTok dice, aquí se trata de guerra entre pobres y acomodados, lo dice Ramiro. No, yo creo que entre pobres y acomodados aquí se trata entre buenos y malos, morales e inmorales. Así es. Ojo, lo digo por moralidad, no por el apellido. Morales e inmorales, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad. Así de sencillo es, porque puede haber pobres inmorales como ricos con bastante moralidad y bastante ética también. Así que el cambio es la raíz, la semilla que se siembre es el fruto que te vas a tener que tragar a futuro. Jaime Boom, como siempre, gracias hermano mío por tu tiempo, Dios te bendiga y nos reencontramos en cualquier otra oportunidad acá en el Buen Día. Gracias, Douglas, un abrazo grande y también bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Gracias. Chao. Jaime Dunn con nosotros acá en el Buen Día. Hemos llegado al final de este programa. Dime con quién andas, te diré quién eres. Mañana nos reencontramos cada... Bien, amigos, ha sido una hora consecutiva de, de, de entrevistas. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a mantener habitual las entrevistas por la mañana, especialmente tipo 10, 11 de la mañana. Varios periodistas y también varias empresas en comunicación están interesadas en que hagamos sesiones. Y miren, creo que es importante también que empiecen a conocer, por supuesto, quienes trabajan con nosotros en Alianza por la Libertad. Esto no es el movimiento de Jaime Dunn, para nada, es el movimiento de un gran equipo de personas eh, que valen muchísimo, que yo aprecio mucho, grandes amigos, y es importante que los empiecen también a conocer. Entonces, en nuestra conformación a nivel nacional e internacional hay varias figuras importantes y además personas con mucho futuro y creo que es también fundamental que las empiecen a conocer. Entonces vamos a estar armando en las próximas 2 semanas unos cronogramas de entrevistas a los miembros activos de Alianza por la Libertad. Así que va a ser un gusto. Y aprovechar también para invitarlos. En las redes pueden encontrar algunos teléfonos para formar parte de esta fuerza que no busca ser un partido político tradicional y uno más, sino ser el partido por el cual los ciudadanos puedan manifestar sus ideas y con toda la meritocracia y la bendición de Dios puedan llegar a tener los cargos eh, lo suficientemente altos para hacer los cambios que se tengan que hacer en Bolivia. Una de las cosas que estamos convencidos todos los miembros de Alianza por la Libertad es que si quieres que cambie el país, eres tú el que tiene que hacer el cambio. No podemos encomendar el cambio a otros. Así que ahí está la invitación abierta. Muchísimas gracias, amigos.
Buenas tardes.